Aquí tienes una idea para decorar una bandeja redonda de madera. Mira qué bonita y qué sencilla nos queda. ¿Me acompañas? Hola, gente apañada de YouTube. Aquí Yoli, bienvenidos. Hoy trabajamos con madera. Hace unas semanas os mostraba en un haul estas tres bonitas bandejas o marcos redondos que nos enviaron nuestros amigos de la web BBCraft. Hoy trabajaremos con el más grande. ¿Cuántas posibilidades tienen estos buenos soportes? Ahí estoy ya dándolo todo con la lija. Vamos a preparar nuestra redonda superficie. Lijaremos bien por delante, por detrás, por dentro. Limpiamos y comenzamos a darle colorcillo. Lo primero, una mano de gesso y cuando seque le daré también pintura blanca para dejar la superficie bien blanquita. Al lío. El centro de la bandeja será el gran protagonista de la manualidad, porque ahí es que se van los ojos. Pero también el marco va a tener su parte de protagonismo. Voy a hacer un decapado en todo el borde, parte inferior y trasera también de este. Es una técnica fácil y que va genial sobre madera, a mí me encanta. Lo primero será elegir color, por ejemplo este bonito tono lila. Tú puedes usar el tipo de pintura que tengas por casa, la que quieras. Y vamos a ir dando colorcillo moradito en el marco de mi bandeja. Paso número 2 del decapado. Pasar una vela o restos de cera por donde queramos que después asome este primer color. Yo siempre tengo estos dos cachitos, hay que ver lo que duran. Y voy a dar cera por todo el marco. Bajo el vídeo tienes el enlace a estas bandejas de madera de BBCraft, también el de su web, un programa especial para youtubers con el que cuentan y un descuento para tus compras. El siguiente paso también es importante. Con un pincel limpio vamos a ir retirando esos trocitos de cera que nos queden en la superficie. Y pasamos a pintar con otro tono, que sea más clarito que el que pusimos de base. A mí me gusta pintar siempre con blanco, que soy fan de los colores claros. Y pasamos a la acción. Con nuestra amiga la lija lo daremos todo. En el interior me va a costar un poquito más, que no tengo sitio. Le damos la intensidad que queramos. Lijamos más, algo menos, que quede como más oscuro o dejarlo con más blanco. Limpiamos y a por la siguiente técnica. Para decorar el centro de nuestra bandeja voy a usar este bonito papel de arroz tamaño A3 de nuestros buenos amigos de ITD Collection. De nuevo, bonitas lavandas en el canal, que sé que os gustó mucho el trabajo anterior con los botes reciclados. Con un pincel de agua o con un pincel que humedezcamos con agua, recorto esta bellísima macetita. Rasgándola con los dedos, creamos esa pelusilla molona del papel, que hará que se integre muy bien en el fondo. ¡Qué bonita! Estamos decorando esta bandeja redonda de madera de los amigos de BBCraft. Si te gusta la idea y es la primera vez que me visitas, te invito a que me sigas, te suscribas al canal y no te pierdas nada, como ya lo hace mi gente apañada. Pongo medium para decoupage en mi base redonda. Si tú no tienes, te sirve también poner cola blanca rebajada con agua. Y acoplo mi diseño. Qué bien se trabaja con el papel de arroz.
es un 10. Con las manos lo extiendo y acomodo. Y le doy ahora una capa más generosa de ese medium o de la cola blanca que pusimos para asentar y proteger la bonita imagen. Con una mezcla de estos tonos de pintura, arena y tapioca, integro el papel en esos pequeños huecos en los que no llegó mi recorte. Y vuelvo a nuestro papel de arroz Date de colección. Voy a recortar un par de lavandas bonitas para decorar mi marco decapado. Un detalle simbólico y muy sencillo. Decoupage para estos ramilletes bonitos, uno a cada lado. Mira cómo nos queda. Hoy el brilli brilli va a ser esencial en este trabajo. Primero con las témperas con purpurina o brillantina para aportarle luz y esa vidilla de colorcillo bonito en detalles de nuestra planta de lavandas. Verde para hojas y tallos y morado y azul para las flores. Pinceladas varias que le dan un aspecto muy bonito. Para nuestras lavandas pequeñitas, otra manera de aplicarle colorcillo bonito. Lo haremos trabajando con una de mis resinas favoritas, la resina UV Creation, de nuestros amigos de Resin Pro. Es una resina de un solo componente. Únicamente trabajamos con esta botellita y de manera muy rápida, en tan solo 60 segundos. Funciona bajo la lámpara ultravioleta, esa de las uñas, o con una linterna ultravioleta, que es con lo que trabajaremos hoy. Elijo un par de brillantinas en los tonos de las lavandas, moradito y verde, y comenzamos a trabajar con esta buena resina. Con ella es ideal hacer piezas pequeñas y crear bisutería. Echo un poco en la tacita, le añado la purpurina y remuevo una chispita. Como las piezas a decorar son pequeñísimas, me ayudo de una pipeta para que le dé el colorcillo bonito a mis lavandas. Primero con el moradito. Aplico estas pinceladas de resina UV y curo bajo la linterna un minutillo. Repito en la lavanda del otro lado. ¡Qué fácil se trabaja con esta resina! ¿Y qué resultado tan bonito deja?
Turno ahora de la purpurina verde. Misma operación. Vierto un poquito de resina ultravioleta en mi tacita. Echo la brillantina. Remuevo esa chispita. Y con la pipeta aporto este colorcillo bonito a nuestro trabajo. Y paso la linterna ultravioleta durante un minutillo. Es una manera muy sencilla, rapidísima y con un resultado monísimo de aportar brilli brilli. ¿Qué te parece cómo queda? Le añado ahora otra decoración extra a nuestro conjunto de lavandas con uno de los bonitos chipboards de los amigos de ITD Collection. Una leyenda de lavandas que pinto con estos bonitos tonos de pintura acrílica y pintura chalpain para que nos quede un trabajo muy conjuntado. Esta belleza de papel de lavandas con el que venimos trabajando durante el vídeo y el chipboard que lo conjunta, lo encontrarás en la web de ITD Collection. Te dejo también su enlace bajo el vídeo. Y así de sencillo nos queda como el que hicimos para la tapa del trabajo anterior. Con cola blanca lo coloco en la parte inferior de nuestra bandeja redonda. Protegemos ahora nuestra bandeja con otro tipo de resina, la resina epoxi y cristal, también de nuestros amigos de Resin Pro. Es una resina que me encanta, por lo fácil que es de usar también y por el acabado tan brillante y tan bonito que tiene. Antiarañazos, alta tolerancia al rayado, se trabaja con ella muy bien, mezclando ambos componentes. El 100% de A, la cantidad que pongamos del componente A, y justo su mitad del componente B. Removemos la mezcla suavemente para que no nos salgan muchas burbujitas durante 3 minutos y después dejaremos reposar un poco el vasito con la mezcla. Y se hace la magia. Vertemos nuestra resina y cristal sobre la bandeja de lavandas. ¡Cómo me gusta este momento! Parece que me ha quedado algo justita, así que con el palito de remover ayudo a que se distribuya bien por toda la superficie. Anímate a probar estos dos tipos de resina. Bajo el vídeo te dejo los enlaces, la web de Resin Pro y también un cupón para tus compras. Con un soplete o un mechero, lo que tengamos, vamos a ir quitando las burbujitas que aparezcan y la voy a dejar curar durante un día. Esta resina y cristal cataliza en 12 horas y endurece en 24. Y mirad qué belleza me encuentro al día siguiente. Qué bonita queda la bandeja. Si parece que tiene un cristal puesto. ¡Qué invento tan chulísimo! Es la resina y ya has visto lo fácil que es trabajar con ella. Nos falta proteger el resto del trabajo con barniz. Primero con un pincelito pequeño barnizo el marco y con más cuidado el lateral interior. Y después también con spray fuera de cámara la parte trasera de nuestra bandeja.
Y así es como nos queda este trabajo con un par de técnicas, un par de resinas, todo muy sencillito. Una idea para que decores bandejas o que adaptes a cualquier otra superficie que tú quieras. Decapado, decoupage y mucho brilli brilli de tres maneras, con témperas de purpurina, con resina ultravioleta y con ese brillo especial de la resina y cristal. Regálame un dedito arriba si te ha gustado el tutorial. Compártelo si puedes, que mucho me ayudarás. Y no te vayas sin suscribirte al canal y activa la campanita de las notificaciones. Cuento contigo para mis nuevas creaciones. Hasta el próximo vídeo. Chao.